Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy desarrollaremos las páginas 55, 56 y 57 del libro de matemáticas de los alumnos de cuarto año de secundaria. Empecemos. La glorieta del parque. La municipalidad de un distrito decide construir una glorieta como la mostrada en la figura. Para armar la estructura, Diego utiliza tubos de acero. Cada barra de estos tubos tiene una longitud de 6 metros. ¿Cuántos tubos se necesitarán para armar la estructura de la glorieta? Antes de empezar a desarrollar este problema, primero debemos comprender la situación. 1. ¿Con qué sólidos geométricos se ha compuesto la estructura de la glorieta? Respuesta. La estructura de la glorieta se ha compuesto con un prisma y una pirámide hexagonal. 2. ¿Qué forma tiene la base de la glorieta? Respuesta. Tiene una forma de un hexágono. 3. ¿Cuántos parantes soportan el techo de la glorieta? ¿Cuánto mide cada uno? Respuesta. El techo de la glorieta es soportado por 6 parantes. Cada uno de los parantes mide 2,50 metros. 4. ¿Qué datos se disponen en la situación? Respuesta. Longitud del tubo 6 metros. Altura del prisma 2,50 metros. Altura de la pirámide 0,70 metros. Lado del hexágono 2,40 metros. 5. ¿Qué nos pide calcular? La pregunta de la situación. Respuesta. La situación pide calcular la cantidad de tubos que se necesitarán para armar la estructura de la glorieta. Ahora diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación. 1. Calculo cuántos metros de tubo se usarán para los parantes y para el borde del techo. 2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de una arista lateral del techo. 3. Calculo cuántos metros de tubo para todos los listones de la estructura del techo. 4. Luego se calcula la cantidad de metros de tubo para la base de la glorieta y para la baranda a media altura de la base, considerando solo 5 lados del hexágono para dejar libre la entrada. 5. Suma la cantidad de metros de tubo que se utilizará para toda la glorieta. Considera los parantes, el borde del techo, las aristas laterales del techo, la base de la glorieta y la baranda a media altura de la base. 6. Finalmente, obtén la cantidad de tubos dividiendo la cantidad total de metros de tubo que se utilizarán en toda la estructura de la glorieta entre la longitud de cada tubo. Ahora ejecutamos una estrategia o plan. 1. Representa gráficamente la estructura de la glorieta. La glorieta está formada por dos formas tridimensionales. En la parte superior, una pirámide de base hexagonal y en la parte inferior, un prisma también de base hexagonal. 2. ¿Cuántos metros de tubo de acero se necesitan para los parantes de la glorieta? Resolución. Observa que cada parante de la glorieta mide 2,50 metros. Por lo tanto, los parantes se deben hallar multiplicando 2,5 metros por 6, igual 15 metros. Respuesta. Para los parantes de la glorieta se necesitan 15 metros de tubo. 3. ¿Cuántos metros de tubo de acero se necesitarán para los bordes de la base del techo? Resolución. Observa que el borde del techo tiene una forma de un hexágono, de lado 2,40 metros. Por lo tanto, el borde del techo es igual a 2,40 metros por 6, igual 14,40 metros. Recuerda, un hexágono regular es un polígono de 6 lados de igual medida y 6 ángulos de igual medida, como vemos en este gráfico. La respuesta: para los bordes de la base del techo se necesitan 14,40 metros de tubo. 4. ¿Cuántos metros mide cada arista lateral del techo? Resolución. Observa que cada arista lateral del techo coincide con la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la altura de la pirámide y el lado del hexágono, como podemos observar en este gráfico. Recuerda, en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, sea el triángulo rectángulo de los lados ABC
decimos que c al cuadrado, sabemos que c es la hipotenusa, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, quiere decir a al cuadrado más b al cuadrado, que como repito vienen a ser los catetos. Reemplazamos los valores en c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado para calcular la longitud de la arista lateral, donde decimos que x al cuadrado es igual a 0,70 metros al cuadrado más 2,40 metros al cuadrado. Despejamos x y nos da que x mide 2,5 metros. X es lo mismo que c, que hemos puesto en la parte superior, sino que aquí abajo le hemos colocado x. Entonces decimos que la respuesta es que cada arista lateral del techo mide 2,5 metros. 5. ¿Cuántos metros de tubo se necesitarán para las aristas laterales del techo? Resolución. Para calcular la cantidad de metros de tubo de las aristas laterales del techo, consideramos la longitud de cada arista lateral, que es 2,5 metros. Lo obtuvimos de la pregunta anterior. Por lo tanto, las aristas laterales del techo es igual a 2,50 metros por 6, igual 15 metros. Respuesta: para los listones de la estructura del techo se utilizarán 15 metros de tubo. 6. ¿Cuántos metros de tubo se necesitarán para toda la estructura de la glorieta? Resolución. Para calcular la cantidad de metros de tubo para toda la estructura de la glorieta, consideramos parantes 15 metros, bordes del tamaño 14,40 metros, aristas laterales del techo 15 metros, base de la glorieta 2,40 por 5 igual 12 metros, a media altura de la base 2,40 por 5 igual 12 metros. ¿Por qué por 5 y no por 6? Porque si se dan cuenta en la figura tenemos que dejar libre ese espacio para la entrada, ¿ok? Entonces seguimos sumando y tenemos la longitud total: 15 metros más 14,40 metros más 15 metros más 12 metros más 12 metros igual 68,40 metros. La respuesta: para toda la estructura de la glorieta se necesitarán 68,40 metros de tubo. 7. Responde la pregunta de la situación. Resolución. Para calcular la cantidad de tubos que se necesitan para armar la estructura de la glorieta, tomamos en cuenta que cada tubo tiene 6 metros de longitud, según lo enunciado en la situación. Entonces decimos que el número de tubos es igual a la longitud total sobre la longitud de cada tubo. Reemplazamos los datos y decimos que el número de tubos es igual a 68,40 metros sobre 6 metros y nos da que es igual 11,4. Con 11 tubos no nos alcanza, se necesitará 12 tubos. Respuesta: para armar la estructura de la glorieta se necesitarán 12 tubos. Ahora reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. ¿El procedimiento realizado permitió dar respuesta a la pregunta de la situación? ¿Por qué? Respuesta: sí, porque primero calculo la longitud total de tubo que se utilizará para construir la glorieta del parque, que era 68,40 metros. Luego divido entre 6 metros que tiene cada tubo para determinar la cantidad de tubos, obteniendo como resultado 12 tubos. Vieron que ha sido muy fácil hallar cuántos tubos se necesitaba para la estructura de la glorieta. Continuemos. 2. Describe cómo hallarías el área de la base de la glorieta. Para calcular el área de la base de la glorieta, considera lo siguiente. Identifica en la figura que la base de la glorieta tiene forma de hexágono regular. Se trata de un hexágono regular cuyo lado mide 2,40 metros. Aplica la fórmula del área del hexágono regular, que dice que el área del hexágono es igual a 6 por L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, donde L es igual a la medida del lado. Reemplaza la medida del lado del hexágono en la fórmula. Entonces decimos que el área del hexágono es igual a 6 por 2,40 metros al cuadrado por 1,73, que es la raíz de 3. Todo eso sobre 4. Despejamos o resolvemos
esta operación y nos da que el área del hexágono es igual a 14,9 metros cuadrados. Respuesta: el área de la base de la glorieta es 14,9 metros cuadrados. Muy bien amigos, hasta aquí llegó este video. Si te gustó y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que suba un video y también comparte este video con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprendo en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense y hasta pronto.